Bien, buenos días estudiantes. Hoy quiero hacer un repaso con ustedes sobre la guía que les envié de células eucariotas. Entonces vamos a hacer un poco juntos las respuestas correctas y ustedes van a ir corrigiendo con su trabajo. No importa si ya lo entregaron. Esto es para que ustedes hagan una autocorrección de cada una de las respuestas. Siempre que ustedes tengan una pregunta, la podemos hacer en el foro o podemos marcar una clase virtual en tiempo real. Entonces, yo lo que quiero hacer es que ustedes, con su guía de estudio de célula eucariota, vayan viendo y corrigiendo conmigo lo que se fueron haciendo. Ok. En el citoplasma de una célula eucariota, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un sistema de endomembranas, vamos a encontrar un citoesqueleto y vamos a encontrar también, voy a marcar en rojo para que a ustedes les quede después esto, yo igual voy a enviarles para que tengan también ustedes para poder estudiar. Entonces encontramos un sistema de endomembranas, encontramos un citoesqueleto y vamos a encontrar también organelos. Estos organelos que pueden ser membranosos o no membranosos. ¿Ok? Entonces, básicamente un sistema en el citoplasma de estas tres estructuras se van a diferenciar entonces de una célula procariota que no encontrábamos, ¿sí? El citoesqueleto de las células eucariotas está constituido entonces por microtúbulos, está constituido por filamentos de actina y está constituido por filamentos intermedios. ¿Ok? Esos son los tres componentes fundamentales entonces de el citoesqueleto de las células eucariotas. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? De células eucariotas. Muy bien. El sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, si ustedes leyeron en el libro, habrán encontrado que en el sistema de endomembranas vamos a encontrar ¿qué cosa? El retículo endoplasmático, liso y rugoso. ¿Qué más encontramos? El complejo de Golgi. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar además del complejo de Golgi? Vamos a encontrar también la membrana nuclear y vamos a encontrar también vesículas muy importantes como por ejemplo los lisosomas y endosomas que forman parte de este sistema de endomembranas. Ok. Los reinos dentro del dominio eucaria, ¿cuáles eran? Porque todos estos organismos más o menos van a tener esta organización celular. ¿Cuáles eran? Eran los protistas, eran el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Entonces esta sería la respuesta para esta pregunta número 4. Ok, acá teníamos que hacer un cuadro comparativo para que les quede clara la diferencia entre una y otra célula, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de las características principales de la célula eucariota. Composición de la membrana celular. La membrana celular está compuesta por lípidos, proteínas, ¿sí? Y está compuesta por carbohidratos. Vamos a ver más adelante que los lípidos pueden ser fosfolípidos y pueden ser glucolípidos y también puede ser colesterol.
Aunque no en todas las células vamos a encontrar colesterol, por ejemplo en las células vegetales no encontramos colesterol. Pero fundamentalmente casi todos tienen esto. La pared celular puede ser de celulosa. ¿En quiénes? En los vegetales. O puede ser de quitina, otro polisacárido, que vamos a encontrar en el reino fungi. El genoma. ¿Cómo es el genoma en general de la célula eucariota? El genoma en general de las células eucariotas va a poder ser, es ADN de doble cadena, lineal, asociado a proteínas histonas. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo son los ribosomas de las células eucariotas? Los ribosomas de las células eucariotas, habrán leído ustedes que pueden estar asociados al retículo endoplasmático rugoso o al citoplasma, y son ribosomas que tienen una medida de 80S. Esto lo habíamos visto ya. Esto ya lo vimos cuando hablamos más o menos de las generalidades. Ok, voy a pintar en rojo para que les quede a ustedes todas las respuestas. Ok. Compara ahora las células arqueas, bacterias y eucariotas. ¿Por qué hago este cuadro, gente? Porque así ustedes van a tener bien diferenciado y claras las diferencias que hay. Porque es muy fácil hacer los temas de exámenes también de acá. Y yo les recomiendo que también ustedes mismos elaboren algunos test y, para que vean cómo, yo esto siempre les recomiendo a los estudiantes, para que más o menos cómo se puede preguntar esto. Y esto se puede preguntar por ejemplo, la composición de las células de la membrana celular de las arqueas se difiere de las eucariotas por, ¿verdad? O las bacterias tienen una pared celular de peptidoglicano. Sin embargo, en algunas células eucariotas podemos encontrar D, ¿sí? Entonces es facilísimo hacer los temas de exámenes con los cuadros. Por eso es que a mí me gusta mucho que ustedes estudien y vayan haciendo los cuadros, porque así tienen bien claro y sintético las diferencias. Entonces, la composición de la membrana celular, ¿cuál era la composición de la membrana celular de las arqueas? ¿Se acuerdan ustedes que las membranas celulares de las arqueas tenían los lípidos estaban constituidos por cadenas de hidrocarburos de largas cadenas de hidrocarburos asociadas al glicerol por enlaces éter? ¿Se acuerdan? Éter. Muy bien, esto es un repaso de lo que estuvimos viendo en la guía anterior. Era de pseudopeptidoglicano. ¿Se acuerdan? ¿Y de qué era? Formada por proteoglicanos. Perfecto. ¿Cuál era su componente del citoplasma? Acá vamos a encontrar ribosomas de 70S, ¿sí? Y nada más, ¿sí? El genoma era un ADN de doble cadena circular asociado a proteínas histonas. ¿Ok? Bueno, acá ya pusimos los ribosomas también de 70S, no importa, ribosomas de 70S, como cualquier otra bacteria, ¿sí? ¿Qué podíamos encontrar acá en algunas arqueas? Solamente los ribosomas, porque no tienen sistema de membranas y no tienen también organelos, ¿verdad? Membranosos. Las bacterias verdaderas, su membrana celular está constituida por lípidos formados por ácidos grasos, ¿se acuerdan?
unidos al glicerol por enlaces éster. ¿Ok? Y la composición de la pared celular era de pseudopeptidoglicanos. Muy bien. Perdón, disculpen. De peptidoglicanos. Disculpen. De peptidoglicanos. Bien. En el citoplasma de las bacterias también vamos a encontrar solamente los ribosomas y en algunas se puede encontrar mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Los mesosomas son pequeñas membranas asociadas a la membrana celular que contienen enzimas respiratorias y que solamente en algunas bacterias vamos a encontrar, no en todas las bacterias, ¿ok? Acá vamos a encontrar el ADN circular de doble cadena desnudo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque no tenía, y que además vamos a encontrar también plásmidos en algunas bacterias. En las arqueobacterias también algunas pueden presentar plásmido, pero es más característico de las bacterias verdaderas. Y obviamente acá vamos a encontrar ribosomas de 70S. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Ustedes van a ir corrigiendo conmigo. Sin embargo, las células eucariotas también tienen lípidos formados por ácidos grasos unidos al glicerol por enlaces éster, ¿ok? Igual que las bacterias. Entonces, acá por ejemplo puede salir un tema: ¿qué características similares comparten las bacterias con las células eucariotas, por ejemplo? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. La composición de la pared celular en las eucariotas, como ya dijimos, pueden ser entonces de celulosa solamente en los vegetales, un polisacárido, y también puede ser de quitina en los hongos. Solamente. Los protistas, en general, siempre hay una excepción en biología, ¿sí? Los protistas y animales carecen de pared celular. ¿Cuáles son los componentes del citoplasma? Los componentes del citoplasma, entonces ya vimos arriba que pueden ser el citoesqueleto, puede ser el sistema de membrana y pueden ser los organelos, ¿ok? El genoma es una doble, estamos repasando, cadena de ADN lineal asociada a proteínas histonas, ¿ok? Y los ribosomas, acuérdense que los ribosomas son de 80S. Acá tenemos entonces un cuadro bien comparativo y sintético que les va a ayudar a ustedes en su repaso. Por eso, justamente, esto es importante para que ustedes puedan repasar, ¿sí? Se supone que ya leyeron. Ahora bien, ya vimos en general algunas de estas características. Entonces ahora vamos a ver dentro de los organismos que comprenden el reino Eucaria, el dominio Eucaria, las características diferenciales de cada uno. Entonces, vamos a ver que la composición de la membrana celular también es de lípidos, como todas las células eucariotas, proteínas
y carbohidratos. ¿Sí? La del reino fungi también. Lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Ok? También, ¿sí? Lo mismo. ¿Ok? Y lo mismo en los animales, ¿sí? Acá vamos a ver que los animales se caracterizan porque tienen lípidos, proteínas, carbohidratos y entre los lípidos podemos encontrar a los fosfolípidos, a los glucolípidos y al colesterol. El colesterol no vamos a encontrar en las células vegetales, ¿sí? Tampoco en el fungi. La composición de la pared celular en los protistas en general no tienen, aunque algunos pueden tener una caparazón de sílice o de carbonato de calcio, lo cual no quiere decir que sea una pared celular, ¿sí? Entonces los protistas carecen de pared celular. Siempre van a encontrar en el libro que hay alguna excepción, ¿sí? Porque en biología pues no es la matemática. Entonces, si ustedes encuentran en el libro que algún organismo, uno es la excepción, no quiere decir que todos los protistas tengan pared celular, ¿ok? Entonces, si a mí en el examen, si a ustedes les sale en el examen, ¿tienen pared celular los protistas? Los protistas no tienen en general pared celular, ¿ok? Los fungi tienen una pared celular de quitina, ¿ok? Y los vegetales vimos que tienen de celulosa. Ok. Del reino animal, la célula del reino animal carece de pared celular. Perfecto. Ahí ya tenemos la comparación de todos ellos. El ribosoma, como en cualquier otra célula eucariota, en todos va a ser de 80S. Entonces acá también va a ser de 80S porque estamos hablando de que de una célula eucariota y todas las células eucariotas tienen ribosomas de 80S. ¿Ok? Los organelos membranosos. Generalmente vamos a encontrar acá vesículas, ¿sí? Vamos a encontrar lisosomas, claro, porque son organelos que permiten la digestión de las células, de los materiales que ingresan a la célula. Vamos a encontrar también entre los organelos membranosos, obviamente van a tener mitocondrias y en algunos casos pueden tener cloroplastos, aquellos que tengan una nutrición autótrofa fotosintética, por ejemplo las algas, ¿sí? Entre la estructura para la locomoción, los protistas son los que más se caracterizan acá porque pueden tener cilios, flagelos, pueden tener prolongaciones del citoplasma que se van alargando y acortando y que reciben el nombre de pseudópodos, ¿sí? La nutrición en estos organismos pueden ser heterótrofa, que son los de vida libre, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser parásitos, y puede ser autótrofa. Generalmente, los que tienen una nutrición autótrofa son fotosintéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cloroplasto. Perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto a organelos membranosos, también tienen vesículas, lisosomas, pueden tener obviamente mitocondrias y no tienen cloroplastos, ¿sí? Carecen totalmente de cloroplastos. Voy a corregir esto. Perdón. Un ratito. Ahí está.
Tienen mitocondrias, pero estos organismos no tienen cloroplasto. ¿Por qué? Porque todos son, ¿qué cosa? Heterótrofos y saprófitos, la mayoría de ellos. Algunos pueden tener pequeños pseudópodos, pero solamente algunos, ¿sí? Que se mueven con pequeños pseudópodos, ¿sí? Entonces, pueden presentar pseudópodos. Pseudópodos. Y la nutrición es heterótrofa, saprófita. La mayoría de ellos. Algunos pueden ser parásitos, ¿sí? Algunos de los hongos también pueden ser patógenos, ¿sí? Causan algún tipo de enfermedad. Ok, entonces, los organelos membranosos en las células vegetales van a ser iguales a esto. Así que para ganar tiempo voy a copiar y voy a poner mi cuadrito acá de la célula vegetal. Entonces, vesículas, lisosomas, mitocondrias, algunos casos, en este caso van a ser siempre cloroplastos. No es que algunos casos, todos tienen cloroplastos, ¿sí? Y tienen estas vesículas generalmente en las células vegetales se llaman como vacuolas. Habrán visto ustedes en el libro el dibujo de la célula vegetal que se caracteriza porque tiene una gran vacuola central, ¿sí? Donde almacena algunos agua y almacena también algunos pigmentos, etc. No tienen medios de locomoción, carecen de medios de locomoción. ¿Y cuál es la nutrición de los vegetales? Todos sabemos, es autótrofa. ¿Cuál? ¿Quimiosintética o fotosintética? Muy bien, fotosintética. Genial. Allá comparamos. Y comparado con el animal, la célula animal se caracteriza porque tiene muchas vacuolas, vesículas o vacuolas, pequeñas vacuolas, pequeñas, a diferencia de la célula animal, ¿sí? También tienen mitocondrias y tienen un organelo que le diferencia de la célula vegetal, ¿sí? Y que lo voy a pintar de un color diferente, o sea, lo voy a marcar. Es el centriolo, ¿ok? Y acá, hasta el momento, se ha encontrado que el centriolo le va a diferenciar de los demás, como vemos, por eso estoy pintando de un color diferente, ¿sí? El centriolo, si bien es cierto, es parte del citoesqueleto, solamente se encuentra en las células animales. Y otro organelo que se ha encontrado en las células animales, pero que aún no se han encontrado, por ejemplo, en las células vegetales, son los peroxisomas, que también son organelos membranosos, ¿sí? Entonces lo pinto de amarillo para que tengan ustedes, esta va a ser una diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. ¿Qué otra diferencia también hay? Que no tienen pared celular y que sí las células vegetales tienen pared celular. En cuanto a la célula animal, vamos a encontrar que entre los lípidos vamos a encontrar colesterol, ¿sí? Ok, genial. Muy bien. Y obviamente, bueno, la célula animal puede presentar en algunos casos, algunas, no todas, ¿sí? Células animales pueden presentar, ¿qué cosas? Flagelos o cilios, pero no como un medio de locomoción los cilios, ¿sí? Entonces acá vamos a marcar, no como locomoción. Vamos a ver que en los tejidos epiteliales, por ejemplo,
que encontramos los cilios no es porque se mueven las células de un lugar a otro, sino que es para permitir el desplazamiento de partículas sobre la superficie. Por ejemplo, en la tráquea vamos a encontrar que la tráquea está revestida por un epitelio que tiene en su superficie apical, va a tener cilios, y eso por el movimiento va a permitir el desplazamiento de partículas. ¿Y cuál es nuestra alimentación? ¿Nosotros a qué reino pertenecemos? Ya sabemos, al reino animal. La alimentación es heterótrofa, pudiendo haber células animales que pueden, o sea, todas son heterótrofas, ¿verdad? Que requieren de la fuente de carbono de otro organismo, es decir, dependen siempre de otro organismo. Perfecto. Entonces acá tenemos la comparación entre cualquiera de los 4 componentes o reinos de pinto en rojo para que tengan en cuenta las respuestas. Y también esto les remarco porque es una diferencia exclusiva de las células animales. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, revisando todo lo que ya hicimos del capítulo 24, del capítulo 25, vamos a hacer un repasito entonces para ver a qué pusieron ustedes como Plasmodium vivax. El Plasmodium vivax, ¿qué encontraron? ¿A qué reino pertenece? ¿Qué es? Es un protista que se caracteriza ¿por qué? Es un protista porque justamente tiene, se caracteriza porque no tiene estructuras que le permiten el desplazamiento, son inmóviles y se reproducen por esporas dentro del grupo de los esporozoarios. ¿Qué produce el Plasmodium vivax? ¿Produce qué cosa? Está relacionado ¿con quién? Con la malaria. ¿Y quién transmite la malaria? O sea, ¿quién es el agente o vector? La mosquita hembra del Anopheles. Muy bien. El Trypanosoma cruzi es otro ejemplo de qué. A ver, ¿de qué encontramos? De protista. Que se caracteriza justamente porque tiene un flagelo que le caracteriza perfectamente. Y está relacionado con el mal de Chagas, que es una enfermedad endémica de nuestro país. Muy bien. El Vibrio cólera, ¿qué era? Pertenecía al reino, ¿qué cosa? Bacteria. Muy bien. Eubacteria o bacteria. ¿Y relacionado con quién? Con el cólera, ¿verdad? La enfermedad del cólera. Y Helicobacter pylori también es un representante del reino bacteria. ¿Ok? Y está relacionado, como dice el libro, con úlceras gástricas, pero estas úlceras gástricas están relacionadas con el cáncer de estómago. Ya se ha encontrado el caso. Muy bien. Ok. Y el Treponema pallidum, ¿a qué tipo de bacteria pertenecía? El Treponema pallidum, ¿se acuerdan ustedes? Y si hicieron el ejercicio anterior, van a ver que el Treponema pálido es una espiroqueta. Entonces, ¿qué es? ¿A qué reino pertenece? Reino bacteria, es una espiroqueta y está relacionado ¿con qué? Con la sífilis. Perfecto. Muy bien. Entonces,
Bien, esta sería la primera parte para corregir nuestro trabajo sobre células eucariotas y los representantes de las células eucariotas. Entonces, en una segunda parte yo les voy a estar entregando todo lo que tenga que ver con virus, porque esta es bastante largo, ¿sí? Entonces ahora en una primera parte les voy a entregar esta guía y luego en otro segundo videito les voy a mandar las respuestas de la segunda parte de esta guía de estudio. Recuerden que son guías de estudio. Después yo les voy a subir en la plataforma un ejercicio que va a ser como una evaluación para ver cómo están ustedes en esto, ¿sí? Entonces en la próxima semana yo ya les voy a subir un ejercitario que va a ser como una evaluación, para lo cual tienen que estudiar ya estos capítulos.